presencia y que atendierais nuestra convocatoria. Y bueno, muy de pasada, porque sean los dos plenos, tanto el ordinario del mes de noviembre como el extraordinario que se convoca para el día de mañana, casi están uno detrás de otro, pero por hacer algún pequeño análisis del último pleno y sobre todo sobre el tema de las tasas, por si luego también queréis preguntar alguna duda, lo que nosotros tenemos que resaltar es la subida lineal y general del 1,6% para todo Valdepeñas. Y aquí es una subida genérica que va a afectar a todos los ciudadanos de Valdepeñas, a todas las personas que vivan en Valdepeñas, que tengan casa en Valdepeñas, que tengan acceso al abastecimiento de agua potable y depuración, les va a subir los impuestos y tasas municipales con respecto al año pasado en 1,6%. Eso lo cuente quien lo cuente y lo cuenten como lo cuenten, es una subida. Y luego, aparte, tendremos pues una rebaja en determinados tareas o en determinadas tasas o en determinados apartados en lo que hace referencia al cementerio municipal, para quien se pueda aprovechar de eso. Tenemos una modificación de la tasa de la escuela de música, que a unos les será más ventajosa y a otros les será la agravará más, será más perjudicial desde el punto de vista monetario. Y luego tenemos una modificación de las barras de la fiesta del vino y una nueva tasa para los comercios que expongan o que tengan o que presten o expongan su género en la calle. Y esas, bueno, pues afectarán a unos o a otros, dependiendo de la actividad. Pero lo que está claro que a todos los valdepeñeros nos sube sobre lo que pagamos el año pasado un 1,6%. Bien, y sobre el pleno de mañana, un pleno extraordinario para aprobar lo que sería la EDUSI, bueno, pues nosotros entendemos que hay que ver la evolución y desarrollo de los proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI, ¿no? La primera vez aprobado en enero del 2016, con un análisis e investigación participativa que se desarrolló durante el 2015 y en el que apenas hubo 2 reuniones de foros, hubo una encuesta ciudadana a través de la página web municipal del ayuntamiento y luego se creó una página expresa para ello en Facebook y un perfil de Twitter. Esa fue la participación, de ahí salió el análisis de la realidad. Y con esa participación es con lo que se palpó un poco la demanda de la ciudadanía y de los colectivos en Valdepeñas. La primera solicitud, para que recordéis, era un proyecto de 5 millones, a la que se sumaba la aportación del consistorio, lo del ayuntamiento, en otro millón más. En total, 6 millones del proyecto completo. En aquel momento los proyectos consistían, y utilizo las mismas palabras que constan en acta del Gobierno municipal, el primero era integrar la zona norte, ahora entenderéis por qué os digo esto. El primero era integrar la zona norte de la ciudad como espacio medioambiental urbano libre de las amenazas de inundaciones catastróficas, plan tormentas, tubería hasta la rotonda de los donantes y liberando el centro urbano de contaminación acústica y atmosférica con la creación de una ronda en la zona norte de la ciudad que elimine el tráfico pesado de la ciudad, además de mejorar la comunicación con los campos de Montiel y la autovía A4. Esto era como se defendía por el equipo de gobierno. Esto desaparece en este proyecto. Esto ya no existe. Lo de integrar la zona norte, lo del tema de dejar libre las amenazas de inundaciones catastróficas, etcétera, eso desaparece. El otro proyecto era reintegrar en la dinámica colectiva urbana, espacial y socialmente el barrio de San Pedro, extendido hasta la actualidad por la barrera vía del tren, imaginado socialmente por esta misma barrera, con un paso subterráneo que comunique el barrio de San Pedro con la calle del Cristo. Esto se mantiene. Luego, conseguir un alto grado de eficacia energética en edificios y espacios públicos, con el fin de contribuir a la eficiencia energética y establecer las bases de un
espacio urbano con una economía baja en carbono. Esto se mantiene. Pero nosotros sí que tenemos que decir aquí que durante los últimos años, y la propuesta del pleno pasado, recordáis la propuesta que hacíamos sobre los impuestos en los vehículos menos contaminantes, ¿no? El estudio que se presenta para financiar por los fondos FEDER dice que el uso de vehículos en Valdepeñas emite unas 18.250 toneladas de CO2 al año en Valdepeñas. Por lo tanto, a nosotros nos faltan propuestas en este sentido. Nos faltan propuestas de mejora del transporte colectivo, nos faltan mejoras que tengan que ver con el uso de la bicicleta o con más intercambiadores peatonales o algo que facilite que no sea tan necesario el uso del vehículo privado en Valdepeñas, teniendo en cuenta que es necesario por la distancia de los servicios en la localidad. Es decir, conforme están confeccionados los servicios en la localidad, pues la verdad es que hay distancias. Bueno, se mantiene el tema este energético, pero solo en relación a los edificios municipales, al cambio de calderas de gasoil, básicamente sustituyéndolas por gas natural, con lo que bueno, se prevé por un lado reducir costes, consumo, y por otro lado reducir contaminación al ser las de la ciudad emiten menos CO2. Y bueno, un cambio también de luminaria. Luego hay otro proyecto que también se mantiene, que es el de la mejora y la consolidación de la administración electrónica, todo lo que tiene que ver con la telematización, el acceso de los ciudadanos a diferentes servicios a través de Internet. Y luego el quinto proyecto, que también se mantiene, es la realización de actuaciones de apoyo formativo, de formación a colectivos con dificultades de exclusión para acceder al mercado de trabajo. En aquel momento también se solicitaba la rehabilitación del Centro de Interpretación del Agua, que ya se está haciendo con fondos propios, y la creación de 2 zonas verdes en el centro de la ciudad, que también se van a hacer con fondos propios, y la construcción de una planta depuradora de aguas residuales en el barrio de Consolación, que nosotros al menos ahora mismo yo no sé qué ha pasado con esto. ¿Se está haciendo, no se está haciendo, se va a hacer o no se va a hacer? Esto es lo que había en enero del 2016. Nosotros votamos a favor en ese momento. Criticábamos el proceso de participación en aquel momento, que ya nos parecía corto o limitado, y en aquel momento que lo hubo. Ahora se presenta un proyecto en el que no había ningún proceso de participación. Señalábamos y valorábamos de forma positiva sobre todo las medidas o proyectos destinados a la eficiencia energética y sobre todo el empleo. Esos fueron los proyectos que a nosotros nos hicieron votar a favor en aquel momento. Bien, bueno, pues la resolución del 29 de septiembre del 2016, 9 meses más tarde, señalaba que Valdepeñas no era seleccionada por la aplicación del artículo 16. El artículo 16 es muy sencillo. No llega a la nota mínima de 50 puntos. No obtuvimos una buena nota, aunque nos quedamos por detrás de otros seleccionados. No llegamos al aprobado. No superamos la nota mínima. Aún así, se presentaron alegaciones, si recordáis, y nosotros estuvimos de acuerdo en que se presentaran alegaciones, ¿no? Recordamos por qué se presentaban aquellas alegaciones, las palabras. Para nosotros, decía el equipo de gobierno, para nosotros estos proyectos son fundamentales y prioritarios. Primero, porque no queremos olvidarnos de un barrio marginado que debido al crecimiento de la ciudad y a la vía férrea quedó separado de la ciudad, San Pedro. Y segundo, decían, no queremos que se repita la tragedia de las 21 personas que perdieron la vida en una tormenta. Lo decían entonces y presentaron alegaciones en ese sentido, ¿no? Un año después del primer proyecto, el 5 de diciembre de 2016, el Pleno, también por unanimidad, es decir, todo el mundo a favor, solicitó una nueva subvención en el marco de la EDUSI de 4.800.000 euros. Y un crédito por parte municipal, habilitar un crédito del Fondo Municipal de 1.200.000.
en ese momento ya perdíamos o nosotros aportábamos de más 200.000 euros con respecto al anterior. Los proyectos presentados eran los mismos. El plan Tormenta, la integración del barrio San Pedro, la renovación del sistema energético de edificios públicos, las nuevas tecnologías de la información y el fomento del empleo y el emprendimiento. Defendía el equipo de gobierno en aquel momento, en aquel pleno, que estos proyectos son prioridades para los valdepeñeros y valdepeñeras y queremos defender los intereses de los ciudadanos. Y nosotros votamos a favor. No sin antes señalar que si buscábamos resultados distintos, fue la única intervención que hicimos en aquel pleno. Decíamos que si buscábamos resultados distintos, no podíamos hacer lo mismo. Si queríamos cambiar la nota en la que no habíamos hecho, no habíamos aprobado, no habíamos pasado el corte del 50, el 5, no habíamos llegado al 5, presentando el mismo proyecto, sin apenas reformulación, y por parte además de la misma empresa contratada que gestionaba, que hace de lobby en estos proyectos, ¿no? Pues difícilmente se podría sacar, ¿no? Es decir, lo que planteamos es que volver a repetir lo mismo, pues lo único que podría pasar era que dieran los mismos resultados. No aceptaron aquello, no quisieron plantear ningún cambio y se planteó lo mismo, ¿no? Bueno, pues, sorpresa, ¿no? El resultado fue que el 18 de mayo del 2017, la resolución, Ayuntamiento de Valdepeña no seleccionada, aplicación del artículo 16º por no tener suficiente puntuación. No llegar al 50 de la puntuación, no aprobar. No es que los que han sido seleccionados han sacado más puntuación y el dinero que había se lo han llevado ellos. No, es que no ha soltado. Por eso va quedando dinero. Si todos los proyectos que se presentaron en su momento hubieran agotado la partida, no se hubieran sacado segundas y terceras convocatorias. Las convocatorias que se van sacando es porque van quedando remanentes de las anteriores. Hay municipios, no solo Valdepeña, otros, que no obtienen ninguna puntuación, no obtienen el proyecto y va quedando remanente, ¿no? Contra estas, por eso decía, para que viéramos un poco la evolución, llegamos ahora a noviembre de 2017, nos presentan un proyecto de 6.250.000 euros, es decir, de los cuales la aportación económica de FEDER, la aportación de fondos europeos, sería de 5 millones y la aportación municipal sería de 1.250.000. 250.000 euros de aportación más por parte del ayuntamiento del proyecto original, del presentado en enero del 2016, ¿no? Y a esto además hay que sumarle al menos 60.000 euros, que es lo que ya han cobrado las empresas dedicadas a diseñar los proyectos que se han ido presentando. En torno a 20.000 euros cada vez que se ha presentado un proyecto, ¿no? Bueno, en esta ocasión sí nos han hecho caso, una vez recibido el golpe, y se ha cambiado de empresa para el desarrollo del mismo. O sea, no nos hayan hecho caso porque nosotros yo creo que lo dijéramos, sino que, bueno, pues han considerado que hay que cambiar de empresa. Y a la vez, también han modificado una parte muy importante del proyecto, ¿no? Aunque nosotros aquí pensamos y esperamos equivocarnos, yo lo digo con toda sinceridad, yo espero equivocarme y que si me tienen que llamar agorero o algo así, lo puedan hacer tranquilamente, pero yo pienso que el cambio que se ha producido no va a suponer un plus o una mejora importante para llegar a aprobar este tipo de proyectos. O sea, no facilita que el proyecto tenga más posibilidades de elección. Se ha pasado de, ¿os recordáis? Por eso hacía todo el seguimiento, lo que eran las prioridades de los valdepeñeros y valdepeñeras y lo que era defender el interés de los ciudadanos manteniendo el plan Tormenta e integrar la zona norte de los dos primeros proyectos, al ya no es tan necesario y la verdadera zona, la verdadera zona degradada de la ciudad y que necesita con toda urgencia una intervención en su entorno económico y social es la avenida 1 de Julio, Canal, en el tramo que va
desde la Puerta del Vino, calle 6 de Junio, en dirección oeste hasta la calle, el inicio de la calle norte o al final de la calle Acera del Cristo, hasta esa rotonda, entre esas dos rotondas. Lo que quiere decir los establecimientos o el desarrollo económico que existe ya en esa zona. Pues, si esa zona es la más afectada económicamente, o que la que más necesita una intervención en su entorno económico y social, pues no sé cómo estarán otras. Nosotros que nos lo expliquen, que nos expliquen si se necesita. Y decía el concejal delegado del área en su presentación del proyecto que le extrañaba que la oposición se abstenga en la votación en la comisión informativa. Nosotros ya le anunciamos que el sentido del voto era una cuestión de forma y técnica, si quieren, en el funcionamiento interno del grupo. Nosotros llegamos a la comisión informativa con el acceso a la información que solamente tenemos a través de los papeles durante 24 o 48 horas. Pero necesitamos explicaciones verbales de cosas. Y normalmente según qué puntos, nos abstenemos hasta consultar en el grupo, o tratar en el grupo, debatir en el grupo y llegar a un consenso sobre el sentido afirmativo o no del punto. Por eso nos abstuvimos, ¿no? Pero es que, pensándolo bien, es que lleva toda la razón. Ya podemos decir, pues mira qué malos son estos de la oposición que se abstienen, ¿no? Abstenerse. Yo me imagino a Jesús Martín en la oposición. Me imagino a Jesús Martín con un proyecto delante que ha sido rechazado en 2 ocasiones. Que ha sido rechazado por no llegar a la mínima puntuación, por no obtener un 5, como decía, es decir, por no aprobar ni siquiera raspado, por suspender. ¿Se lo imaginan absteniéndose? ¿O nos lo imaginamos más pidiendo la cabeza del concejal, por ejemplo? Cuando menos. Pidiendo la dimisión directa del concejal, pidiendo su cabeza. Cuando menos. Porque se han estado poniendo en peligro, o se están poniendo en peligro, 6 millones de euros. Así, o sea, que esto, que parezca así, son 6 millones de euros de la inversión. Tener en cuenta que el presupuesto del Ayuntamiento de Valdepeña, en los últimos años, entre los 27, 28, 29 millones. Perder 6 millones de euros de inversión. Yo digo, se lo imaginan absteniéndose, pero ya se lo imaginan votando a favor. En este sentido. Y se imaginan absteniéndose en un proyecto que en menos de un año ha pasado de prioridad absoluta el plan Tormenta de la zona norte a cubrir el canal de la Veguilla y a subir los coches al canal de la Veguilla. Aquí ya nadie tiene memoria, ya nadie se acuerda de lo que pasó cuando se urbanizó el tramo de la Puerta del Vino, 6 de junio, a Calle Virgen, y se subieron unos bancos, y se subieron unas plantas, unos jardines, unas esculturas, un riachuelo, un canalillo, la que se montó entonces. Ahora se van a subir coches, 2 viales, uno en dirección oeste-este y otro en dirección este-oeste, 2 viales. Irán por lo alto del canal. Bueno, en definitiva, un proyecto que nosotros consideramos y tenemos nuestras dudas, y tener en cuenta que ya solo quedan 7 o 8 municipios que pueden optar a los 45 millones de esta convocatoria. Vamos, o sea que ya son 7 o 8 para repartir los 45 millones, nosotros solicitamos 6. Muy mal se nos tiene que ir dando, ¿no? Pero tener en cuenta eso. Pero entendemos que es un proyecto que parte del mismo análisis de la realidad, de los primeros que fueron rechazados, y que con el mismo proceso de participación, que fue casi nulo o muy poco, que son aspectos fundamentalísimos, ¿no? Aspectos muy fundamentales y valorados en la tramitación de los fondos FEDER. Y también nosotros no vemos mal una intervención en el canal, o sea, hasta completarlo, no hasta lo que sería la calle
el inicio de la calle Norte, sino hasta completarlo, hasta el final, hasta el puente de hierro, pero tenemos nuestras dudas en la inversión y alcance de las mismas en ese tramo, ¿no? Sobre todo porque no nos creemos la justificación de zonas especialmente degradadas, ambiental y socialmente económica, ¿no? Y uno de los problemas que nosotros vemos con esto es insistir en la obra pública, insistir, que entendemos cosas que no aceptaron con el plan de tormenta, insistir en el tema de más ladrillo, aunque modifique zonas degradadas socialmente, que así para eso son los fondos FEDER, pero no entendemos esa necesidad del todo, porque no la vemos en los objetivos de los fondos FEDER. Nosotros vamos a mantener el voto afirmativo, aún así, ¿no? En el resto de propuestas, más o menos, se recogen nuestras aportaciones iniciales del 2015, sobre todo las que tienen que ver con el aprovechamiento de fondos para favorecer el paso, que son los objetivos, de la economía de bajo nivel de emisión de carbono, ¿no? Ese sería el objetivo y, bueno, pues nosotros ahí el plan de rehabilitación energética de edificios públicos lo propusimos en su momento, con una auditoría energética, e igualmente la inversión de plan de apoyo al empleo y al emprendimiento de colectivos con especiales dificultades, ¿no? Eso a nosotros no lo vamos a defender porque lo planteamos desde el primer momento y estamos de acuerdo con ello. Y también en hay que decirlo, que nos parece bien que se haya incorporado la rehabilitación, el acondicionamiento y finalización de lo que es el albergue del Cerro de las Cabezas. Sobre todo nosotros estos proyectos, por ejemplo, los presentamos para su aprobación en los presupuestos generales del Estado. Todo ello, estos tres propuestos, esta batería de programas, supone un 47% de la inversión total de los FEDER, ¿no? Por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta que se recoge en un 47% lo que nosotros decimos, si tenemos en cuenta que nuestra capacidad de influencia en el Pleno, en términos numéricos, estaría en torno a un 14%, 3 concejales de 21, bueno, pues nos parece que se recojan en torno al 47% de nuestras propuestas es positivo y, por lo tanto, vamos a votar a favor, pero no quita que hagamos este discurso, si queréis, un poco más crítico. Y luego ya, para terminar, simplemente deciros que estamos valorando para el próximo pleno y nos vamos a pasar a los compañeros, a la mesa de portavoces, para ver también qué opinan, la posibilidad de presentar una moción en torno a lo que es la regla de gasto y modificar la regla de gasto, sobre todo a partir, y aquí sí queríamos hacer expresamente un apoyo al concejal, a nuestro compañero, porque es militante de Izquierda Unida, al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, a Carlos Sánchez Mato, que entendemos que están recibiendo ahora Madrid, desde el Ministerio de Hacienda y en concreto desde la persona de Montoro, lo que están haciendo con el Ayuntamiento de Madrid no es de recibo, o sea, modificándole las normas y modificándole la interpretación de las mismas de un día para otro, no es de recibo, ante una institución que es la institución ahora mismo de todas las administraciones públicas, es la administración que más superávit está generando y que ese superávit además lo está invirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente te ponen una ley, una norma que de alguna manera limita y ataca el principio de autonomía local, sino que incluso cuando vas cumpliendo esa norma, pues terminan pues casi denunciándote o interviniendo el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues vamos a plantear también la posibilidad de hacer un apoyo, porque hoy puede ser el Ayuntamiento de Madrid y mañana puede ser cualquier otro ayuntamiento. Y era un poco lo que os quería contar. Si queréis alguna pregunta sobre esto o sobre cualquier otro tema, pues estoy a vuestra disposición. El dato de la emisión a la atmósfera de 1.250.000 toneladas métricas de CO2 al año, ¿de dónde sale? Del estudio que presenta la empresa, del estudio que vamos a presentar a Europa. Se supone que la fuente es propia del Ayuntamiento de Valdepeñas durante unos años, durante unos meses, no recuerdo ahora exactamente aquí, lo tendría que mirar,
Hay un estudio por parte de la Policía Municipal, imagino. Entonces eso lo han convertido en una tabla, lo han trasladado sobre un tanto por ciento de vehículos y es el dato que trasladan. Pero es un... Sobre ese dato que se propone para hacer dentro del proyecto. Sobre ese dato no se propone nada para hacerse el proyecto. Por ese dato lo único que se propone es el canal llevará una parte de carril bici en ese tramo, lo que es el acceso a la calle El Cristo por debajo del puente de la Vía, al barrio de San Pedro, también va a llevar una parte de carril bici y también ahí se va a desarrollar un nuevo camino escolar para Luis Palacios, con lo cual también se intentará con el camino escolar que no se utilice el coche y que los niños vayan en bici o vayan andando, pero no hay nada más. Se habla incluso, bueno, hay un momento que no lo deja claro, pero que entiendo que como la facilidad de que la línea de transporte público pueda llegar también al barrio de San Pedro, porque sería más fácil llegar pero es dentro de las mismas líneas que hay, no hay nada concreto que emite ese dato. Lo mismo que también en el proyecto se habla de zonas degradadas socialmente y se enumeran las zonas degradadas socialmente, económica y socialmente, como barrios de exclusión, y se está hablando de la Llenca, San Pedro, la barriada de Consolación, allí en la Virgen la Cabeza, y las barriadas de San Nicasio y el final de la calle Chalanes, los bloques sociales, o sea, todo en torno a bloques sociales. Y se enumeran y se presentan. ¿Este es el cuarto proyecto que se presenta? Este sería el tercero. Sería el tercero. La tercera. Los anteriores han costado 60.000. 20.000 cada uno. En total, como este se paga ya, la empresa te lo apruebe, claro, la empresa te lo apruebe o no te lo apruebe, te den la financiación, la empresa va a cobrar por emitir el proyecto. Desde el EDUSI para, si ya procedemos, urbanizadores anteriores, todos los proyectos de este tipo los han elaborado técnicos municipales, todos han sido aprobados. En la actualidad, llevamos, como he comentado, hasta 3 ocasiones donde todo se externaliza, se privatiza esa asistencia técnica. ¿Puede radicar la diferencia o no tiene por qué? Puede ser. Yo siempre lo he dicho, lo dije con estos proyectos y lo dije, por ejemplo, con el plan de estudio de potencialidades que también se va a externalizar, o sea, externalizado ya, porque ha salido el pliego para que sabéis del superávit, del remanente del año pasado, uno de los proyectos financieramente sostenibles era hacer un estudio de potencialidades del municipio de Valdepeñas, ¿no? Que sería un poco también lo que se venía pidiendo desde hace años en la mesa del empleo. Se ha externalizado. Yo creo que hay técnicos suficientes municipales propios para desarrollar este proyecto suficientemente con solvencia. Y también hay ahora mismo gente en la calle con la suficiente formación, yo no sé experiencia, pero formación tienen para hacer un DAFO, para hacer un barrido, un mapeo de las situaciones de conflicto que pueden existir en la localidad, para hacer un estudio de cualquier tipo, para analizar datos sociales, para analizar datos económicos que se trasladen a esto. Y luego, pues lo que te puede dar la empresa, que a lo mejor no tengas el ayuntamiento, pero eso te toca a ti, como gobierno, es hacer de lobby. Pero luego tú haces el proyecto y tienes que ir allí a pelearlo. Pero bueno, creo que en Valdepeñas, hombre, si en Valdepeñas no tenemos lobby suficiente, gobierno PSOE, Diputación PSOE, el gobierno de Castilla-La Mancha PSOE, figura de un alcalde senador, o sea, vicepresidente de la Diputación. Yo creo que tenemos un equipo de gobierno con suficiente potencialidad para hacer del lobby. Puerto Llano no lo tiene, Puerto Llano se queda. Tomelloso lo tuvo desde el primer momento. Queda Alcázar. De la provincia de Ciudad Real quedaría. No, a Puerto Llano sí se lo dieron. Tomelloso no. Tomelloso lo tiene desde el primer momento. A Tomelloso se lo tiene desde el primer momento. Por eso digo. Quedan 7 o 8. Quedaría de los grandes quedarían Puerto Llano y Talavera, que serían los que más se llevarían. Eso se llevarían en torno a 9 millones o por ahí, 7, 8, 9 millones. 9 millones Talavera y el otro 7, 8 millones. Y luego quedaría Villarrobledo, Alcázar, Valdepeñas, Seseña, Illescas y no me acuerdo el otro lo mismo.
pero así de esa línea. Tomelloso se lo llevó en la primera. Sí, pero se la llevaron dos poblaciones también de Sibirá y Manito. Ellín se lo llevó también de las primeras. El Tomelloso se llevó de la primera. Básicamente el proyecto de Tomelloso era cambiar toda la flota de vehículos municipales por vehículos eléctricos o híbridos. Todos los coches municipales, policía municipal. ¿Te dieron lo que pedía? Sí. Hasta ahora yo creo que a todos le han dado lo que ha pedido. No recuerdo ya exactamente. Pero Toledo sí tenía tema de urbanización, o sea, bueno, uno se compagina. Ciudad Real también tenía algo de... Pero ahora se dieron en